doctor, bueno, pues entonces continuaremos con los tratamientos para protozoarios. ¿Vale? Entonces, adelante, doctor. Bien, doctor, gracias. Entonces, a ver, déjeme ver para poder compartir pantalla. Listo, ya está compartiendo. Y, a ver, listo, ahora sí. Perfecto, bueno, buenas tardes, chicos. Espero que hayan disfrutado sus regalos de los Reyes Magos y pues vamos a continuar con esta temática que les comentaba el doctor. Es un tema bastante interesante porque vamos a ver aquí unos parásitos bastante complicados de tratar, no solamente por el hecho de los medicamentos que podemos utilizar, de hecho es un tema bastante amplio, voy a tratarlo de resumir en no más de una hora, y vamos a ver que debido a sus características de estos medicamentos, entonces no solamente van a afectar a los tremátodos, que hay que recordar un poquito de las características de ellos. Bueno, en general, estos los podemos encontrar también en la literatura descritos como gusanos planos. Es decir, debido a estas características que en la siguiente diapositiva les voy a mencionar, pues pertenecen a un filo, o más bien filum, que son de los platemites, que es su clase se le llama tremátodos, y vamos a concebirlos en dos clases o subclases, las de Dignea y Aspidogesta. Ahora bien, como ya les había comentado, estos parásitos tienen un cuerpo plano, que van a tener una simetría bilateral, y en general los podemos concebir o identificar de una manera macro con esta característica de una forma de hoja, como lo podemos ver en su imagen. Ahora bien, dentro de otras características vamos a ver que tienen un tracto digestivo ciego, donde vamos a identificar también que tienen unas ventosas que le van a conferir una propiedad para poderse fijar en el hospedador, pero específicamente más que fijarse en ese hospedador, vamos a encontrarlos en órganos donde va a adquirir su característica de poder, por decirlo así, adquirir nutrientes de tejidos específicos donde podemos encontrarlo, ya sea en intestino, en hígado o incluso en pulmones, ¿ok? Del hospedador. Ahora bien, otra característica es de que vamos a ver que son hermafroditas, es decir, puede tener órganos tanto femeninos como masculinos, y que esto entonces también, a diferencia de los nemátodos, no sé si todavía han visto ya nemátodos, pero ustedes pueden ver que hay algunos nemátodos donde podemos ver estas características de dimorfismo sexual, no tan marcados como otras especies, pero sí vamos a ver que, por ejemplo, si ustedes son un poco observadores con algunos nemátodos, tienen una punta diferente en uno de sus extremos, donde podemos identificar entre los machos y la hembra, mientras que los nemátodos no podemos identificar estas diferencias. ¿Ok? Bueno, ahora bien, antes de adentrarnos a estos medicamentos, pues ahorita los voy a ir mencionando cada uno de ellos, pero en general, entonces, dentro de los trematocidas los podemos clasificar en 4 grupos. Es decir, podemos encontrar a un grupo que les llaman compuestos nitrofelónicos, a los salicilamidas, también a las sulfonamidas, a las benzimirazoles, y uno de los grupos que está un tanto cuanto más que controvertido, sino que no los agrupan en un grupo, válgame la redundancia, podemos también encontrar a los hidrocarburos halogenados. Y es aquí donde entra estos medicamentos, el hexacloroetano. En general, todos los medicamentos, o más que todos los medicamentos, muchos medicamentos de estos trematocidas, podemos ver que dentro de su mecanismo de acción van a interferir en una función energética del parásito. Independientemente de lo que diga aquí nuestra diapositiva, podemos mencionar 3 mecanismos que pueden interrumpir la producción de energía mediante la producción de ATP, que pueden interferir en la cadena de transporte de electrones, que ahorita en un momento les voy a comentar
cómo se le conoce a esto, pero en general se conoce a esta característica como un ionóforo de protones, es decir, van a impedir este transporte de electrones al ocupar alguno de los sitios y que impediría entonces finalmente en la producción de energía. Y por otro lado, dependiendo, no en todos los medicamentos, ¿sí? Pueden también producir una acumulación de algún intermediario energético, lo cual entonces al final lo que va a provocar es, menciona la literatura de que provoca una parálisis del parásito. No obstante, no exactamente es que provoque esa parálisis, sino que a final de cuentas ese parásito no puede movilizarse debido a que no tiene energía suficiente para poder llevar a cabo tanto sus funciones vitales como funciones de movilidad. Ahora bien, dentro de estos medicamentos y dentro de los hidrocarburos halogenados encontramos a este hexacloretano. En general, el mecanismo de acción es que interviene con las funciones enzimáticas y secretorias del epitelio intestinal del parásito. Es decir, entonces, si somos un tanto cuanto analíticos, lo que va a ocasionar es que este parásito no puede llevar a cabo la función de acoplamiento energético. Ahora bien, podemos encontrar que si bien el grupo se le llaman como trematocidas, que pueden eliminar las fases adultas de la fasciola hepática o fasciola gigántica, también pueden afectar a algunos otros parásitos como nemátodos. Dentro de ellos, como es el Hemoccus y el Trichostrongylus. Que esto entonces ya nos lleva a pensar que no nada más estrictamente estamos hablando de esta función contra tremátodos, sino también con nemátodos específicos e incluso ya nos da unos tips clave de qué especies podemos utilizarlo, que en general los vamos a encontrar en estos rumiantes, grandes o pequeños rumiantes. La administración de este medicamento va a ser en general oral, donde podemos encontrar cápsulas, soluciones oleosas o suspensiones acuosas. Ahora bien, farmacocinéticamente, su absorción, como ya se los había comentado, al ser administrado vía oral vamos a tener entonces una absorción a nivel intestinal, lo cual entonces permite su acoplamiento o distribución principalmente a nivel hepático. Por lo tanto, se va a excretar por vía biliar, eliminando algunas fracciones presentes en los canalículos biliares. Ahora bien, esto nos demarca que su eliminación casi siempre vamos a encontrar de muchos de estos medicamentos, o principalmente de este hexacloretano, que es por vía fecal. Vamos a tener también una eliminación a una cantidad mínima por vía renal, pero principalmente su eliminación va a ser fecal. Por esa razón, entonces, o más bien por esta espectro de acción, como les había comentado, vamos a ver que el hexacloretano va a ser utilizado principalmente en grandes rumiantes, que estamos hablando de bovinos, y pequeños rumiantes como los ovinos y caprinos, ¿ok? Ahora bien, la dosis vamos a encontrarla de 10 a 11 gramos por cada 50 kilos y de 8 a 15 gramos en el caso de ovinos. Ahora, hay que tomar en cuenta, ahorita vamos a ver o vamos a estar mencionando constantemente de cuáles serían las acciones toxicológicas o más bien la intoxicación que puedan provocar estos medicamentos, ya que podemos encontrar, por ejemplo, con el hexacloretano, que puede provocar inapetencia, somnolencia, vértigo, tambaleo. También vamos a encontrar con algunos otros productos trematocidas que pueden llegar a provocar diarrea, como también lo puede llegar a provocar este hexacloretano. ¿Por qué se produce esto? Porque no solamente va a actuar contra o va a impedir acciones energéticas del parásito, sino que no tienen esta capacidad para distinguir funciones celulares del parásito y funciones celulares del hospedador. Entonces, por esa razón, podemos encontrar comúnmente que se mencionen estas acciones de inapetencia, somnolencia, incluso diarreas, que puede ser provocado por el uso de estos trematocidas.
Dentro de otros productos vamos a encontrar a este tetracloruro de carbono. Así como ya les había comentado, entonces el mecanismo de acción, a diferencia de del fármaco anterior que les había mencionado, es que va a interferir con las funciones secretorias y enzimáticas del epitelio intestinal del parásito. Esto entonces nuevamente nos demarca, tiene las dificultades o va a provocar que este parásito tenga la dificultad de asimilar productos que son importantes para su acoplamiento energético. También pueden afectar fases adultas de fasciole hepática y gigántica, y vamos a ver que entonces aquí se amplía entonces el espectro de acción contra otros nemátodos como el Moncus, Bonostomum en el caso de rumiantes y la ancilostoma en perros y gatos. Si bien entonces es poco común, pero también está descrito que podemos utilizarlo como un nematoticida contra la ancilostoma en pequeñas especies. Entonces, nuevamente, ¿qué vía de administración tenemos? La vía oral. Pero vean aquí lo interesante, es que podemos encontrarlo en cápsulas de gelatina comúnmente, pero entonces no solamente vamos a actuar con parásitos gastrointestinales, que en este caso, si lo concebimos o más bien identificamos dónde se encuentra la fasciola, pues entonces está en este aparato gastrointestinal, dependiendo de la fase, pero entonces podemos también afectar a otros nemátodos importantes que son, hablando en este caso al sistema animal, como es entonces los parásitos de la verminosis, la bronquitis verminosa, es decir, verminosis pulmonar, que es donde entonces poder utilizar este tetracloruro de carbono a nivel intratraqueal para afectar a estos parásitos. También puedo administrarlo vía intramuscular o subcutánea. Por lo tanto, entonces, su absorción va a depender del sitio de administración, pero vamos a ver que entonces nuestro órgano objetivo principal va a ser el aparato gastrointestinal o ya sea también a nivel pulmonar, que tiene una distribución un tanto cuanto amplia, pero su excreción va a ser producida principalmente a nivel hepático. La presencia de bilis entonces va a provocar esta destrucción, en este caso específico del tremátodo, y entonces vamos a ver que va a existir una eliminación o una proporción de eliminación principalmente vía renal. Por esta razón, debido a las características de que pueden no solamente eliminar, que se distribuye tanto vía gastrointestinal como vía renal, entonces también tiene una característica de que debido a su volatilidad puede ser eliminado también vía pulmonar. Ahora bien, la dosificación que vamos a encontrar de este tetracloruro de carbono, vamos a encontrarlo que de 2 a 10 mililitros vía oral o parenteral, que encontramos de este tetracloruro de carbono, ya se ha utilizado en el caso de grandes rumiantes, en el caso de pequeños rumiantes, podemos encontrarlo de su dosificación de 1 a 3 mililitros vía oral o parenteral. En el caso de pequeñas especies, regularmente nada más se ha destinado principalmente en el uso de caninos, que vamos a encontrar esta dosificación, si ven, de 1 a 5 mililitros vía oral. Ahora, la toxicología, o más que toxicología, estos efectos adversos que podemos encontrar es que pueda producir una necrosis centrolobulillar y grasa debido a estas características del mecanismo de acción que evita este desacoplamiento energético. Ahora, debido a este mecanismo de desacoplamiento, es así que nosotros podemos encontrar también diarrea o incoordinación o somnolencia, ya que, como les comento, no tiene esta distinción de poder decidir, bueno, este es un mecanismo energético del parásito o un mecanismo intracelular importante para mi hospedador. Bien, pasando a otro grupo, entonces podemos encontrar a la oxicloxanida. Este fármaco, entonces, ahora
vamos a hablar de ya otro mecanismo diferente al que habíamos hablado. Hace un momento mencionábamos que interviene esta capacidad de acoplamiento energético, ya sea celular, principalmente en el tracto gastrointestinal del parásito. Por otro lado, también yo puedo provocar entonces la destrucción o muerte del parásito al impedir esta fosforilación oxidativa. Esto se produce principalmente ya sea por una interferencia de la cadena de electrones o incluso también que pueda provocar una acumulación de algún otro intermediario, que generalmente podemos hablar de la succiniconina o algún UNAP, o incluso también puede provocar la acumulación de intermediarios, ya sea de ADP, para poder entonces evitar la formación de ATP. Por esa razón, entonces, se ha comentado de que puede generar simplemente la destrucción de fases maduras, no fases inmaduras. En este caso, la administración también podemos encontrar de la oxicloxacinida, que podemos encontrarlo en tabletas o suspensión acuosa. Su absorción igualmente va a ser producida principalmente vía oral o tracto gastrointestinal, y que entonces va a dirigirse principalmente a hígado, riñón e intestino. Esto entonces nos dice que vamos a tener una eliminación netamente de este producto vía fecal. En el caso de este medicamento, ahora vamos a ver qué es su dosificación, o más bien las especies en donde vamos a utilizarla. Va a ser en grandes rumiantes y pequeños rumiantes, donde podemos utilizarlo de 10 a 15 miligramos kilo, 15 miligramos kilo en el caso de grandes rumiantes, y pequeños, en este caso principalmente, exclusivamente en el caso de los ovinos, de 10 miligramos kilo. Es bastante interesante que les pueda, aunque se ha identificado que también podemos encontrar estos parásitos en otros pequeños rumiantes, es decir, caprinos, curiosamente debido a las características, las características conductuales y las características principalmente de producción, en el caso de pequeños rumiantes, es que vamos a encontrar que la literatura describe que el uso de los trematocidas se utiliza principalmente en el caso de ovinos, no tanto en el caso de caprinos. Hay que recordar el ramoneo que se produce, ¿cómo se llama? En el caso de los caprinos, que entonces esto sería como una barrera, digámoslo así, natural, que no encontraríamos tan comúnmente esta fasciola hepática o fasciola gigántica. Y es por eso que vemos que la mayoría de la literatura nada más describe a estos dos donde vamos a utilizarlo. Ahora bien, vamos a encontrar que dentro de los efectos adversos es que va a producirse diarrea, inapetencia, pérdida de peso, y la intoxicación puede llevarse al caso puede llevar o puede desencadenar la muerte del hospedador. Ahora bien, esto es importante tomar en cuenta de que, si bien, oiga doctor, entonces yo puedo producir una intoxicación aunque lo utilice a aunque lo utilice a estas dosis, bueno, regularmente la literatura menciona que no voy a producir la muerte con estas dosis, pero comúnmente recuerden que estos antiparasitarios, algo que han mencionado muchos artículos y que lo han estudiado, es de que hay un uso indiscriminado, y este hecho donde se describe que entonces el uso indiscriminado sin control, donde utilizamos este medicamento sin una dosificación correcta, es donde se pueden producir estas intoxicaciones y puedan desencadenar la muerte. Ahora bien, vamos a pasar a otro grupo, que aquí entonces podemos hablar dentro de los compuestos nitrofenónicos a este niclofolán. Y de este niclofolán, entonces, en esta diapositiva menciona, es que hay una paralización del parásito. Bueno, como tal, es que no se produce una paralización, aunque los artículos o los libros describen que sí produce una paralización, pero más bien este niclofolán
a diferencia de lo que les había comentado anteriormente, va a producirse o va a interferir en esta cadena de transporte de electrones, pero ya más específicamente en niclofenol, de manera interesante se menciona que produce un desacoplamiento mitocondrial. Es decir, el niclofenol puede ingresar a la mitocondria de las células del parásito y que entonces se produce un desacoplamiento del proceso de fosforización oxidativa y que entonces lo que va a producir es que interviene en esta cadena de transporte de electrones a nivel mitocondrial. Y lo que va a producir entonces es que este parásito no puede generar esta capacidad energética necesaria para poder llevar a cabo su movilización y también entonces pueda producir esta nutrición. Y por ello entonces produciría esta paralización del parásito. Hay que entender que específicamente estaríamos hablando de que mata de hambre a este parásito. ¿Va? Ahora, se ha descrito que afecta principalmente las fases adultas de fasciola hepática, en el caso de ovinos, caprinos y porcinos. Ahora, vamos a encontrar presentaciones ya sean tabletas o suspensión acuosa, y que entonces esto habla de que su absorción va a producirse principalmente vía gastrointestinal. Vamos a ver que entonces, igualmente como los medicamentos anteriores, como les mencionaba, va a tener una distribución principalmente a nivel gastrointestinal y que pueda esto facilitar su acercamiento al hígado, que sería nuestro órgano objetivo, y su eliminación va a ser principalmente vía fecal. Aunque también algunos autores describen que vamos a tener cierta eliminación a nivel láctea. Por esa razón, entonces, en el caso del niclofenol, es que al menos 30 días posterior a su administración, en la leche de estos animales no tiene que ser utilizada, ya que podemos encontrar concentraciones, aunque sean mínimas, de niclofenol importantes. La dosificación podemos encontrar que no solamente vamos a utilizarlo contra bovinos, ovinos, también en porcinos. Recuerden que entonces el porcino, debido a sus características conductuales, también pueden encontrar, no es tan común, pero podemos encontrar esta fasciola hepática, y la dosis que vamos a utilizar, la de 3 a 4 miligramos kilo, en el caso de bovinos. En el caso de ovinos vamos a encontrar a 3 miligramos kilo, y en el caso de porcinos varía de manera mínima, que podemos utilizarlo de 3 a 5 miligramos kilo. Dentro de los efectos adversos es que esta característica de desacoplamiento mitocondrial puede entonces intervenir en procesos energéticos importantes donde pueda producirse la hipertermia, ya que recuerden que este mecanismo en el caso de porcinos, este mecanismo de titiriteo es importante para mantener entonces esta regulación termorregulación, y entonces pueda producirse por este mecanismo en la hipertermia. Puede también producir taquipnea, descenso de la producción láctea debido a esta intervención energética importante. Dentro de este mismo grupo podemos encontrar no solamente a niclofenol, también al nitroxinil. Y el mecanismo de acción no varía a diferencia de su compañero niclofenol. También inhibe esta fosforilación oxidativa. Principalmente también vamos a encontrarlo en esta fosforilación, esta inhibición a nivel mitocondrial. Y entonces aquí vamos a encontrar que el espectro de acción puede afectar fases maduras de fasciola hepática y fasciola gigántica. A diferencia del niclofenol, el nitroxidil, vamos a encontrar que la vía de administración oral no se utiliza tan comúnmente. ¿Por qué? Porque la vía oral va a provocar una absorción a una distribución
un tanto cuanto errática. Es decir, no vamos a encontrar concentraciones suficientes en a nivel hepático, que es donde a nosotros nos interesa. Por esa razón, entonces se prefiere la administración subcutánea o intramuscular, el cual se va a fijar se fija con la albúmina y a otros tejidos y vamos a encontrar en estos tejidos concentraciones plasmáticas suficientes o significativas a los 30 o 57 días posterior a su administración. Ahora bien, su absorción, vamos a ver que regularmente se va a producir ya sea vía subcutánea o intramuscular, y que entonces, como lo habíamos visto con los otros grupos de medicamentos, no vamos a tener una eliminación vía fecal, sino vamos a tener una eliminación vía renal, también vamos a tener vía fecal, pero no sería tan preferente como lo vimos con el niclofenal. Vamos a tener una disminución de esta excreción fecal, y también podemos encontrar entonces concentraciones a nivel láctea y a nivel fecal, como ya les había comentado, van a ser mínimas. La principal es la renal. Ahora, su dosificación, vamos a encontrar que entonces podemos utilizarlo en el caso de bovinos de 7 a 20 miligramos kilo, en el caso de ovinos de 8 a 20, en el caso de caprinos vamos a encontrar la misma dosificación que es los ovinos, y vean que puedo utilizarlo también en el caso de porcinos de 10 a 13 miligramos kilo, y en el caso de conejos, si bien se ha descrito que puedo utilizarlo, algo que no he mencionado tan comúnmente es que muchos de estos compuestos trematocidas tienen un espectro, aunque sea reducido, también pueden afectar estos parásitos, estos nemátodos que sean importantes para otras especies, ¿va? Dentro de los efectos adversos es que puedo producir cierta hepatotoxicidad. Recuerden que entonces al realizar esta acción de desacoplamiento mitocondrial, entonces también puede afectar otros órganos, y donde se ha observado es que nitroxinil puede afectar principalmente a nivel hepático. Otro producto que vamos a encontrar es el diamfenitida, que esta, a diferencia de sus otros medicamentos que les había comentado, es que este va a participar en las enzimas hepáticas del hospedero, que al ser desacilado va a producir un metabolito amino que es activo contra el parásito. Y esto, entonces, dirán, oye doctor, pero no queda claro entonces cuál es el mecanismo de acción. Bueno, en resumidas cuentas, es que también va a producir esta interrupción de la producción de ATP, pero principalmente mediante la acumulación de intermediarios. Y lo que entonces va a provocar este metabolito amino activo del parásito es que va a impedir la producción energética y lo que va a ocasionar es que este parásito sea paralizado porque ya no va a tener suficiente energía. Ahora bien, a diferencia de otros productos que les he comentado, es que este actúa contra fases inmaduras. Si ustedes recuerdan, entonces vamos a tener fases inmaduras, fases maduras. Los productos que les había comentado anteriormente actúan principalmente contra las fases, digamos, adultas. Y esto entonces va a impedir que se produzcan estas fases adultas, que son importantes en este mecanismo de acción del parásito. La administración entonces va a ser oral, donde se va a absorber principalmente en intestino, y que entonces ya la absorción a nivel intestinal permite que pueda pasar principalmente a hígado y a vesícula en altas concentraciones en vivo, donde va a ejercer
repito, su mecanismo de acción. Por esta razón, entonces, la eliminación de este producto va a ser vía fecal. En este caso, vamos a encontrar que el dianfenetida va a tener entonces una dosificación de 10 miligramos kilo en todos los rumiantes, grandes y pequeños rumiantes. Ahora, dentro de los efectos adversos que vamos a encontrar es que esta a dosis altas puede generar cierta pérdida de la visión y caída del pelo. En este caso, lo que más que caída del pelo sí puede generar esta, digámoslo así, ligera alopecia en el sitio de administración, es que la literatura no solamente demarca de que existe esta pérdida, sino que incluso puede llegar a salir y que pueda generar esta decoloración del sitio el sitio de administración. Entonces, esto, si bien es un tanto cuanto poco importante, lo que sí se ha descrito es que esta pérdida de la visión es esta falta de acoplamiento energético que pueda intervenir en funciones celulares importantes, lo que va a ocasionar esta pérdida de la visión. Bueno, dentro de otros productos que podemos encontrar es la rafoxanida. La rafoxanida también, esto va a generar un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa de los tremátodos. Aquí es donde es importante este mecanismo que les había mencionado, que interviene en la cadena de transporte de electrones. Y esto lo describen como que la rafoxanida va a funcionar como un ionosforo de protones. Esto lo que va a ocasionar es que no se pueda producir este transporte de los electrones. Lo que va a hacer es que la rafoxanida va a ocupar ese lugar del el electrón y no va a poder entonces llevar a cabo esta función, no se va a producir. Y eso lo que va a provocar al final de cuentas es una deficiencia energética. Y entonces el parásito muere, digámoslo así, de hambre, por decirlo así. Entonces, esta puede actuar contra las formas maduras de la fasciola hepática y fasciola gigántica, y además, entonces, puede tener una eficacia, si bien no tan importante con las formas maduras, pero también de manera alternativa puede actuar con estas fases inmaduras del parásito. La rafoxanida se administra vía oral y entonces, de manera sencilla, es absorbida en este tracto gastrointestinal y posteriormente va a pasar a el nivel sanguíneo, y lo que va a ocasionar es que pueda ejercer su acción a nivel hepático. Por lo tanto, su eliminación va a producirse vía fecal. Esta rafoxanida también se puede utilizar en bovinos y en ovinos. Su dosis es un tanto cuanto, en lo particular para mí es un tanto cuanto rígido. La literatura marca 7.5 miligramos kilo. No obstante, el rango también se ha visto que puede utilizarlo a 8, 9 miligramos y todavía tiene una acción segura. No obstante, sí es importante de que dentro de los efectos adversos, los animales que reciben dosis altas pueden llegarse a presentar diarrea, anorexia, cataratas, degeneración del nervio óptico, debido a estos mecanismos de acción que les comento. Por esa razón, entonces, sí, se recomienda esta dosis, pero si van a utilizarlo a una dosis más alta, pueden llegar a tener estos riesgos de efectos adversos o aparición de efectos adversos. Recuerden, un efecto adverso, prácticamente estaríamos hablando de el uso un tanto cuanto adecuado del medicamento, pero que va a estar acompañado de un efecto que no es deseado, ¿va? Ahora, dentro de otros productos vamos a encontrar también al closantel. El closantel también genera una desacoplación de la fosforilación oxidativa, igualmente como la rafoxanida. Se describe que tiene este mismo mecanismo. Puede también de manera alternativa interrumpir la producción de ATP
Y entonces vamos a ver que nuevamente lo que ocasiona es una parálisis de este parásito. Aquí puede actuar contra fósil hepática, gigántica, magna, y que entonces puede afectar fases adultas, larvarias, e incluso, ojo, hago una aclaración, puede intervenir en la producción de huevos, no huevecillos, ¿sí? De algunos nematodos, principalmente en este caso de Haemophilus, ¿va? Y entonces ahí podemos identificar que este producto puede actuar, ¿sí? Contra nematodos de manera más activa a diferencia de otros productos. La dosificación de este closantel vamos a encontrar que puede utilizarlo en el caso de bovinos, que vamos a encontrarlo que puede utilizarlo vía oral. También se me olvidaba comentar que puede utilizarlo vía subcutáneo. Vamos a tener misma acción, va a ingresar a nivel sanguíneo y puede ingresar puede llegar a nivel hepático, donde ejerce su acción y va a haber una eliminación vía fecal. Vean que va a variar entonces mi dosificación, ya sea vía oral o vía subcutánea, de 3 a 5 miligramos kilo. En el caso de ovinos, puedo utilizarlo igualmente y la dosificación no variaría si es oral o subcutáneo, de 5 a 10 miligramos kilo. En el caso de caprinos, entonces podemos encontrar que puedo utilizarlo, ahí sí va a variar, ya sea vía oral o vía subcutáneo, con esta dosificación. No obstante, vean, de manera interesante, existe literatura que marca que puede utilizarlo en el caso de camélidos, es decir, estos animales que están en situaciones que puedan ser susceptibles a la infestación de estos parásitos. No obstante, algo que se demarca, que si bien si puede utilizarlo para poder controlar estos tremátodos, también hay que tomar en cuenta que cuál es la ecología, o más que la ecología, cuál es el hábitat de esta especie, donde sí ocurre el riesgo que yo pueda infestarse y por lo tanto sea necesario que yo vaya a utilizar entonces este antiparasitario, ya sea oral, como prevención, ya sea 5 miligramos kilo, 5 miligramos kilo o vía subcutánea. Y que entonces, si yo tengo todavía de este parásito, puedo repetirlo a los 10 días. Ahora bien, aquí de manera interesante, la mayoría de la literatura es que menciona que en el caso de ovinos, si yo lo voy a utilizar, tengo que tratar de modificar la dieta, reducir la cantidad de alimento para la administración de este medicamento si lo utilizo vía oral. No obstante, no solamente han encontrado esta información en el caso de ovinos, también en el caso de caprinos y en el caso de bovinos, que yo pueda entonces mejorar esta absorción. Ahora, este medicamento, el closantel, lo puedo encontrar también, ya sea solo o combinado. Ya sea solo o combinado, y que entonces aquí, si yo lo encuentro combinado con algunos otros medicamentos, ya sea con algunos otros antiparasitarios, se ha observado que entonces la eficacia contra fases inmaduras, no contra fases maduras, puede reducirse. Por esa razón, entonces, aquí puede ser que se decida utilizarla vía ya sea puede ser que se utilice contra fases adultas o contra fases inmaduras. Por esa razón tienen que tomar en cuenta entonces cuál es su objetivo o su espectro. Otro producto que podemos encontrar es el bitionol. El bitionol entonces también inhibe de manera competitiva la transferencia de electrones. Es esto que les he mencionado anteriormente. Es decir, que va a intervenir con esta transferencia al tener un mecanismo ionóforo de protones. Y esta va a ocasionar como resultado un metabolismo energético, una alteración en el metabolismo energético aerobio. Puede afectar también al parafistomum
Y también, en este caso, podemos encontrar que puede afectar a algunos estudios, como en el caso de Monesi. La administración del Vitionol, entonces, puede ser oral u enteral, es decir, que puede utilizarlo vía subcutánea o inyectable, digámoslo así. Su absorción se produce principalmente con facilidad en el intestino, o ya sea en el tejido donde yo vaya a depositar el medicamento, y que en su metabolismo hepático, como es el órgano objetivo, va a producirse un metabolismo principalmente hepático, que lo que va a ocasionar es metabolitos de tipo inactivo, lo que entonces va a producir que su eliminación vaya a ser, en este caso exclusivamente, vía renal. No vamos a tener, aunque la literatura te marca que tenemos una excreción vía fecal o vía, en este caso, enteral, eso es mínima, ni siquiera alcanza el 1% de esta eliminación. Por esa razón, entonces vamos a encontrar esta excreción principalmente renal. El vitionol vamos a utilizarlo principalmente en el caso de grandes rumiantes, en este caso bovinos, y vamos a utilizarlo de 30 a 35 miligramos kilo. Ahora bien, si bien hay algunos autores que mencionan que puede utilizarlo hasta 40 miligramos kilo, existe el riesgo que a esa dosificación pueda producir una toxicidad significativa, lo que se demarca principalmente dentro de estos efectos adversos o toxicidad que puede llegar a producir diarreas sanguinolentas, fétidas, y que esto pueda facilitar, en el caso del vitionol, el ingreso de algunos otros agentes infecciosos, en este caso clostridiales. Por esa razón, entonces, no se recomienda mucho su dosificación fuera del rango ya demarcado. Por otro lado, tenemos a otro producto que se llama clorzurón, que su mecanismo de acción, entonces, aquí, igualmente, como le he venido diciendo con todos estos medicamentos, es que va a producir una inhibición de las enzimas implicadas en el mecanismo o el mecanismo de glucolítico, es decir, lo que va a ocasionar es una acumulación de productos intermediarios en esta producción de mecanismos energéticos de ATP. Y entonces lo que va a ocasionar es un bloqueo. Esta acumulación de estos intermediarios va a producir este bloqueo de la glucólisis, específicamente del parásito. Y esto ocasionaría entonces la muerte del parásito, principalmente por esta incapacidad de producir energía. Aquí lo que el espectro se ha demarcado principalmente contra las fases maduras de fasciola hepática, gigántica y magna. La administración del clorzurón va a ser vía oral, y su eliminación, entonces, o en este caso, les menciono principalmente de que vamos a tener una absorción principalmente vía gastrointestinal, lo que permite su acoplamiento a nivel sanguíneo y poder ingresar a nivel hepático. Se ha encontrado entonces que este producto pueda tener concentraciones plasmáticas significativas a las 5-10 horas posterior a su administración, y entonces este puede tener su eliminación principalmente vía renal sin modificaciones de las moléculas. Por esa razón, entonces, este medicamento principalmente vamos a tener especial cuidado, y que entonces vamos a tener que respetar estos tiempos de retiro que menciona la literatura. Si bien ahorita les he comentado, oiga doctor, entonces me podrían decir cuándo es el tiempo de retiro de los diferentes medicamentos. Vean, la mayoría no demarca un tiempo de retiro estricto, pero sí se ha encontrado cierta literatura que mencionan, en este caso principalmente con el clorzurón, 30 días. Y de acuerdo a tesis que he encontrado recientes,
es que muchos de estos medicamentos trematocidas es que entonces el tiempo de retiro debe de ser al menos 30 días posterior o antes de que se vaya a ingresar al rastro. Ahora bien, su dosificación de clorsurón puede ser que se administre vía oral, vía intramuscular, vía subcutánea, y que igual que hace un momento que les había comentado de otro producto que puede utilizarlo en conjunto con otros antiparasitarios, el clorsurón también se puede utilizar con ivermectina. Este producto, al igual con el producto que les había comentado anteriormente, también puede mejorar su espectro, pero reduce entonces su capacidad o su capacidad de inhibición de estas fases de fasciola, en este caso fases maduras. Y es ahí donde entonces se tiene que tener especial precaución. Puede utilizarlo en el caso de bovinos, ovinos, caprinos. También existe literatura que menciona que lo puede utilizar en camélidos. Vean, prácticamente puede utilizarlo en el caso de bovinos de 7 a 20 miligramos kilo. Vean, en el caso de ovinos, caprinos y camélidos, prácticamente lo utilizaría a 7 miligramos kilo, con excepción de la vía subcutánea de 2 a 4 miligramos vía subcutánea. Ahora, prácticamente ya casi para terminar todo este grupo de medicamentos, vean, es un grupo bastante grande. De hecho, no nos daría tanto tiempo para poder abordar todos estos medicamentos así de manera muy específica. Estoy hablando de manera muy resumida y en realidad pues vamos, incluso ya hay algunas moléculas nuevas, pero estas serían los más importantes. Dentro de estos grupos estaríamos hablando de los benzimidazoles, que estamos hablando principalmente del albendazol y tricloprednisol, que ustedes dirán, oiga doctor, pero esto ya los habíamos visto anteriormente. Sí, de hecho sí, ya los habían visto, a lo mejor ya se los habrán mencionado, pero entonces también pueden actuar contra estas fases, en este caso contra los tremátodos, que van a generar, van a tener, son inhibidores de la función microtubular, lo que entonces son responsables, digámoslo así, del funcionamiento celular normal, y que entonces permiten el ingreso de, ¿cómo se llama?, de la incorporación o el ingreso de la glucosa, y también que puedan intervenir en la secreción de la acetilcolinesterasa. Es decir, esta famosa Che, que en alguna literatura sí lo marca, a mí no me gusta mucho, no me queda muy claro, así que lo pueda mencionar como una Che, pero también lo pueden llamarlo de esta forma, que intervienen en este acoplamiento energético y secreción de algunos productos importantes en funciones celulares. Esto entonces me permite actuar contra las fasciolas en fases adultas o maduras y estadios inmaduros o larvales. Y que entonces puedo utilizarlo ya sea en bovinos, ovinos, caprinos, e incluso, vean, puedo utilizarlo también contra equinos. Y digo en equinos, perdón, no contra equinos, en equinos. Y que vean, en el caso de ovinos y en equinos puedo utilizarlo a 12 miligramos kilo, en el caso de bovinos a 10 miligramos kilo y en caprinos a 5 miligramos kilo. Debido a esta característica de desacoplamiento o evitar esta función celular o el acoplamiento de la glucosa, puede generar entonces dentro de los efectos adversos incoordinación, debilidad también los autores mencionan, pero esto es debido a esta incapacidad de ingreso de la glucosa. Recuerden, no tienen esta capacidad de decir, oye, entonces esta es función celular del parásito o función celular de mi hospedero, o sea, agarra parejo algunos de estos productos. Si bien esto puede ser, si es que yo lo utilizo a dosis un poco más elevadas, corren estos riesgos. También se ha descrito esta fotosensibilidad, principalmente por estas características, pero es estos efectos adversos. Dentro de otros medicamentos que ya en general no puedo hablar de todos estos productos ya de manera específica, pero sí es importante que los mencionen. También puedo hablar de otros trematocidas,
como el cloroparaxileno, también el tetraclorodifluoretano, el hexaclorofeno, el bromosalanos, benzimidazoles como el albenazol y el vitiol sulfóxido. Todos estos también tienen esta capacidad trematocida. Igualmente van a impedir este desacoplamiento principalmente de mitocondrial, o también que pueden provocar esta acumulación de intermediarios o interrumpir esta producción de ATP. En general, podemos decir que, digámoslo así, que la literatura dice que pueden utilizar estos tres mecanismos. Incluso algunos mencionan, oigan, no podemos demarcar que este medicamento solamente va a utilizar este mecanismo de acción para poder generar este desacoplamiento nutricional o este desacoplamiento energético. Puede utilizar otro método adicional. No obstante, independientemente si se ponen de acuerdo, independientemente también del medicamento que utiliza, también pueden afectar estas fases ya principalmente maduras e inmaduras. Y vean, en este caso, por ejemplo, si les estoy hablando con el hexacloroparaxileno, puedo utilizarlo a 15 miligramos kilo en el caso de ovinos. Vean, también puedo utilizar en el caso del tetraclorodiofluoretano a 300 miligramos kilo en el caso de ovinos. Recuerden que muchos de estas especies, que independientemente a la que nosotros estemos hablando y la dosificación, muchas de estas especies por su comportamiento y los sitios de producción quedan susceptibles a la infestación de estos parásitos, y que sería necesario entonces utilizar cualquiera de estos productos que también pueden afectarnos a estas fases maduras o inmaduras. Ok, bueno, pues prácticamente sería de manera general que puedo hablar de estos trematocidas. Recuerden que también pueden afectar a algunos otros parásitos o nematodos importantes. No obstante, sería nuestro objetivo principal tratar contra estas fases de la fasciola hepática o fasciola gigántica, o incluso también de otros tremátodos importantes que también afectan a estos parásitos. A estos especies. Entonces, en general sería eso. No sé si tengan alguna duda, pregunta de los medicamentos que ahorita abordamos de manera rápida y de manera muy general. Gracias, Alex. No sé si alguien tenga alguna duda con respecto al tema de trematocidas. Yo tengo algunas dudas, doctora. Bueno, doctores. A ver, aquí te escuchamos. Listo, a ver. Mencionaron que el niclofolán y el nitroxinil, si es que los estoy mencionando bien, son los únicos que pueden tener residuos en la leche. Entonces, ¿ninguno de los otros trematocidas pueden tener residuos en la leche, o solamente son esos dos? Puede durar hasta 35 días, también. Sí, ¿sí escucharon, chicos? El closantel, perdón, que es que venimos haciendo un poco de ruido, pero el closantel sí puede dejar también residuos. Ok, entonces son esos tres, básicamente, en cuestión de... Sí, básicamente son esos tres, y probablemente sean de los más utilizados. Lo mismo el clavendazol, ese también es de los más utilizados, pero no te genera tantos problemas con los residuos en leche. Lo que sí hay que considerar es probablemente el espectro de acción. Muchas veces, como ahorita lo comentaba el doctor Alejandro, tienes, por ejemplo, el clorzulón. El clorzulón es para las fases adultas, pero contra las fases juveniles su eficacia es muy pobre, casi no te sirve. Entonces, las preparaciones que puedes encontrar en veterinaria disponibles, muchas veces te agregan ahí a la ivermectina, pero recordemos que la ivermectina no tiene efecto contra tremátodos. Entonces, esa parte en donde solo vas a matar a las fasciolas adultas probablemente sea una de las mayores limitantes que tiene el clorzulón, y por eso es que pues casi nadie lo sugiere, ¿no? Lo recomienda, porque finalmente estás dejando ahí fases juveniles entre cercarias y metacercarias que pueden continuar el ciclo biológico y que a final de cuentas nunca vas a terminar con un problema. Yo creo que de estos fármacos, los que estábamos diciendo, el niclofolán, el caso de nitroxinil y el closantel, pudieran ser los más eficaces contra las fases adultas,
por ahí de un 90-95%, pero contra las fases juveniles, ahí sí, puedes mejorar la actividad de clorsulón, pero las eficacias contra fases juveniles, la verdad es que no van más allá del 80%. Entonces, pero bueno, de eso a considerar un 25-30% de clorsulón, definitivamente mejor utilizamos los otros productos. ¿Vale? Ok. Luego, la otra duda que tenía era, no mencionaron a los gatos. Entonces, ¿cuál podría ser como un traumaticida que se pueda utilizar en los gatos? En el caso de los perros y los gatos, los hallazgos de fasciola principalmente, lo que sería la duela del hígado, son pues muy incidentales. La verdad es que yo en 28 años que llevo en este negocio de la clínica, nunca me he encontrado un perro o un gato con fasciola. Sí está documentado en algunos países, sobre todo más tendiendo a ser de climas tropicales, pero particularmente en México yo no he conseguido, no he considerado esa posibilidad. Es importante que se haga diagnóstico porque finalmente estás hablando de una zoonosis. Entonces, lo que describe la literatura es que puedes utilizar el caso del niclofolán o bien el closantel, pero eso se documenta en los perros. En los perros en donde sabemos que tienes esas posibilidades de biotransformación, pero definitivamente en el gato no tienes estas circunstancias que puedan ser favorables. Ahora, hay que recordar también la transmisión, ¿no?, de las fasciolas. Finalmente, pues tendrías que tener ahí caracoles que estén infestados y que probablemente a lo mejor pues tengas en consideración ahí un perro de jardín, un gato que esté en vida libre y que además esté infectado con alguna de las etapas larvarias, pues a lo mejor podría ser, ¿no?, alguno de los mecanismos. Pero te digo, yo en 28 años no me he encontrado así ni un perro ni un gato con fasciolas. Sí, ahí no sé si pueda aclarar un poco, Doc. Ahí sí es bastante interesante esto lo que les dice y bastante interesante tu pregunta, compañera, pero hay que tomar en cuenta también el comportamiento que pueda existir en el caso del gato y en el caso del perro. En el caso del perro, sí, como lo comentaba un momento el doctor, es raro, se puede llegar a presentar. De hecho, la mayoría de los reportes de casos donde hay esta duela del hígado regularmente es de manera incidental, en el cual también están en lugares muy rurales, en ganaderías, donde tienen regularmente al perro que está ahí arreando el ganado y que pues regularmente puede existir esta posibilidad de infestación. Pero también, por ejemplo, en estos casos en Europa, en Estados Unidos, donde regularmente se tienen muchos estos perros para cobrar, donde pueden estar estos cuerpos de agua y que pues generalmente están ahí comiéndose cualquier cosa que se encuentren en el camino y donde puedan encontrarse, por ejemplo, aquí a estos caracoles, y es donde puede existir esta infestación, digámoslo así, incidental. En el caso del gato, no poder, ¿cómo se llama?, infestarse o actuar contra estos agentes, donde regularmente es importante que se pueda en su ciclo biológico y que se pueda entonces infestar. Por esa razón no se menciona al gato, simplemente nada más al perro, y eso es muy esporádico, prácticamente nulo la descripción que existe en la literatura. Compañera, no sé si se contesta un poquito más. Sí, muchas gracias. Y tengo una última, que es ¿hay un fármaco como tal que pueda antagonizar los efectos en caso de una intoxicación? ¿O solamente se va tratando la simbología según se vaya presentando? En este caso, la literatura no menciona algún antagonista, simplemente nada más es el tratamiento sinológico, ¿va? Donde aquí pues va a depender la variación, si tienen ahí, entonces, en el caso de grandes especies, en el caso de ovinos y caprinos, que es donde existen estas diarreas, principalmente por estas infecciones de algún otro agente incidental, pues entonces tratar al agente infeccioso, que comúnmente la mayoría cuando se produce
la DRA por el uso de estos medicamentos, mencionan que puede existir infecciones clostridiales, entonces trataríamos algún otro si es que existe evidencia de esta infección. Por otro lado, también se ha mencionado de que entonces el mareo, incoordinación, entonces regularmente lo único que se ha llegado a mencionar que si existe el mareo, entonces pueden utilizar estos productos que puedan controlar un poquito esta, se me olvidó cómo se llama este producto, perdón, la meclicina. Algunos autores mencionan que puede utilizarlo para tratar de reducir un poquito este mareo, pero la mayoría sería signológico, compañero. Ok, muchas gracias, doctor Luis. No hay de qué. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna otra duda con respecto al tema? A seguir comiendo caracoles. Guácala. Guácala, por favor, no hagas eso. Entonces, el tratamiento en el caso de diarrea y mareo sería sintomatológico. Sí, así como les acaba de aclarar el doctor Alejandro, los trematocidas no tienen como tal un antagonista competitivo, ni tampoco se pueden, encontrar en el mercado un antagonista fisiológico. Realmente lo que hacen ustedes es tratar los signos clínicos conforme los vaya desarrollando el paciente. Si algún individuo lo necesita, pues podría llegar a hospitalización o terapia de fluidos en algún momento dado, ¿no? De haber sobrepasado o superado las dosis. Y de algunos fármacos que ya vimos, como los benzimidazoles, pues ya hablamos de las reacciones adversas y de algunas indicaciones para su tratamiento en caso de intoxicación o sobredosis. ¿Vale? Bueno, no sé, igual si alguien tenga otra duda. Y también dependería entonces del grado depende de la sintomatología, bueno, diríamos en el caso de veterinaria signología, depende de los signos clínicos. Obviamente, bueno, pueden ser signos leves, obviamente, y signos graves dependiendo de la dosis empleada, del individuo al que se le haya dado. Dependerá ahí el tipo de signología clínica que desarrolle, y pues ahí dependerá de ustedes el criterio como para elegir el tratamiento específico. Pero como tal no hay un plan, si quieren verlo así, como ya establecido para tratar una intoxicación por trematocida. O sea, no hay algo que les diga, si tiene diarrea, dale caulinopectina, o si es peor, pueden utilizar, por ejemplo, bencetimida o bromuro de prifenio. O sea, no hay nada, realmente lo van a tratar de forma cómo lo vaya desarrollando el paciente. ¿Ok? No hay de qué. Bueno, nada más aclarar que los perros también puedes llegar a utilizar albendazol. Ajá, sí se lo dijeron, no me acuerdo si lo dijeron, pero puedes utilizar benzimidazoles, que les decía. El albendazol, pero igual tienes efecto contra fases adultas, pero las juveniles no es una buena alternativa. Entonces, bueno, ya hecha la aclaración, vamos a continuar con la parte de protozoacidas, ¿no? Que habíamos dejado pendiente. Así que para que vayamos compartiendo la pantalla. Ok, sale, Alexos, muchas gracias. No, ustedes, doctores, de todas maneras aquí estoy, cualquier cosa, gracias. Espérenme porque yo no foro. Espérenme un momento porque ando viendo dónde me quedé. Entonces, bueno, pues vamos a concluir el tema. Empezamos a la inversa, ¿no? Por las cuestiones ya mencionadas. Entonces vamos a seguir viendo tratamientos específicos para protozoarios. Bien, habíamos estado hablando de aquellos tratamientos que se utilizan para la mayoría de ellos como coccidiostatos y que tienen una capacidad de actuar sobre canales iónicos. Ahora, dentro de su grupo de clasificación, habíamos mencionado que existe un grupo que ustedes ya ubican llamado quinolonas, se los ubican directamente por los grupos de antibióticos. Bien, ahora, las quinolonas que se van a ocupar aquí son dos, se llama bucoquinato, el otro se llama decoquinato, y como les comentábamos el día de ayer, este tipo de sustancias no tienen como tal un efecto compartido o una acción o un espectro compartido junto con los antibióticos. Entonces, tanto el bucoquinato como el decoquinato no tienen acciones sobre bacterias, o la acción que tendría una quinolona o una fluoroquinolona
de las que ya habíamos comentado. Entonces, bueno, estas dos quinolonas, recuerden que son sustancias de tipo sintéticas y tienen la capacidad de generar una inhibición de los estadios de los esquizontes en el caso de los protozoarios, ¿bien? Tienden a afectar, al igual que las quinolonas, obviamente el desarrollo de estos y la afectación sobre el material genético. Por lo tanto, no hay capacidad de desarrollo de las fases siguientes en el caso de los protozoarios. Como se utiliza igualmente para producción, en el caso muy particular de las aves, lo van a estar empleando a 100 gramos por cada tonelada de alimento, ¿bien? Ay, perdón. ¿Ok? Y déjeme pasarle para acá. Y en el caso del decoquinato, que también es una quinolona, ¿ok? Tiene la capacidad de generar el mismo efecto de acciones sobre las fases primarias o sobre las fases iniciales en los esquizontes. Y como les decía yo en la transparencia anterior, tiene la capacidad de afectar el material genético de estos microorganismos. Entonces interfiere con la síntesis del DNA, por lo tanto son incapaces de reproducirse o de seguir generando una mayor cantidad de material genético que pueda ser heredado a las siguientes generaciones. Y tiene también la capacidad, en el caso particular del decoquinato, de que podamos bloquear a una enzima que se llama timidina sintetasa, que como su nombre lo dice, pues es una de las enzimas que se encarga de la producción de una de las bases púricas y pirimídicas, y en este caso es de la timidina. Por lo tanto, pues obviamente si el DNA carece de una de las bases púricas, pues es incapaz de formar el material genético completo y por ende la doble hélice que será unida y que será heredada a las siguientes generaciones. Bueno, en el caso del decoquinato se emplea de forma continua, durante 21 días y tiene un tiempo de retiro de 5 días, ¿vale? Entonces, ahora, se puede utilizar en las aves de engorda, pero no es recomendado su utilización en las aves que son de postura, puesto que obviamente el tiempo de retiro, 5 días o más días de retiro, no son capaces de eliminar las trazas o la cantidad de decoquinato que haya en el huevo, lo cual pues, obviamente sabemos que las especies pues podría generar un problema de salud pública. Entonces solamente las vamos a ocupar en aves de engorda o aquellas que sean de reemplazo. Bien, se puede utilizar desde edades tempranas, por ejemplo, de 1 a 12 semanas de vida, se puede emplear el producto. Obviamente sabemos que haciendo nuestros exámenes de tipo coproparasitoscópicos para identificar que el problema digestivo que presentan las aves, pues sea de origen, de protozoarios en este tipo de parásitos y que no sea otro origen, por ejemplo, pues a lo mejor nemátodos u otro tipo de diarreas, ¿no?, que puedan estar presentando los animales. Ahora, las aves no son las únicas especies que pueden recibir este protozoocida, que se llama decoquinato, sino que también lo pueden utilizar los bovinos, también ovinos, cerdos y en el caso de los conejos. ¿Bien? Entonces, para los bovinos lo van a emplear a 1.5 miligramos kilo. También se utiliza de forma continua durante 4 días. En el caso de los ovinos, 1 miligramo kilo por, ¿cómo se llama? Igualmente por 4 días. Los cerdos y los conejos, cuando pues ya tenemos en explotaciones una mayor cantidad de animales y para reducir los tiempos, pueden utilizarlo a partes por millón. En el caso del cerdo, vean ahí son 60 y en el caso de los conejos tienen un margen terapéutico un poquito más amplio que puede ir desde los 6 hasta los 25 partes por millón. Y esto se va a administrar en el alimento de las aves y también en los alimentos de las otras especies que ya mencionamos, bien, para que sea un poquito más uniforme el administrarlo y reduzcan tiempos y costos. Ahora, hay otras quinolonas que probablemente no son tan conocidas, pero que igualmente se pueden utilizar. Siguen siendo coccidicidas y siguen actuando de la misma manera. Tienen la capacidad de alterar las fases de desarrollo de los esquizontes, sobre todo por la acción que tiene directamente sobre el DNA o la timidina sintetasa. Está el nequinato y está el clopidol. En el caso del nequinato, lo pueden usar en aves de engorda. También, otra vez, las aves de postura no es recomendado por las trazas o por los metabolitos y residuos que puedan quedarse. En los pavos, que obviamente también va a ser para carne, podemos utilizarlo de 20 miligramos por tonelada de alimento o de 100 a 110 partes por millón, ¿vale? Y en el caso del clopidol se utilizan en soluciones que pueden venir al 0.0125% para preparar estas.
como lo vemos en el caso de se llama bueno, de fármacos vamos a común de la vitamina B1 y entonces este análogo de la tiamina es como un análogo, digamos así, pseudo análogo para que se entienda, es un reemplazo que va a engañar obviamente al microorganismo, entonces disminuye la utilización de la tiamina por parte de los protozoarios, entonces recuerden que, bueno, la tiamina es una vitamina que básicamente necesita el protozoario para diferenciarse o para poder desarrollarse. En el caso muy particular de pasar del merozoito a la esporulación hasta que salgan los ocistos o los oquistes, ¿okay? Que son lo que básicamente ustedes observan en los exámenes de tipo coproparasitoscópicos. Entonces, este paso de diferenciación requiere de vitamina B1. Por lo tanto, si nosotros suministramos una sustancia que químicamente se parece a la vitamina B1, el parásito la va a utilizar pensando que es tiamina, pero va a estar utilizando una sustancia que no tiene función, digámoslo así, que es totalmente inerte, ¿no? Es un tanto como engañar al parásito, por eso se le conoce como un análogo de la tiamina, pero que no tiene las funciones literales de la vitamina B1. Esto hace que el desarrollo sea incompleto, el parásito si la busca, si lo utiliza, pero pues obviamente no tiene pues ninguna función biológica dentro de él. Bien, el amprolio tiene algunas desventajas y una de ellas es que tiene, por ejemplo, márgenes terapéuticos reducidos, ya que puede tener lesiones al sistema nervioso central, produciendo una anormalidad que se llama encefalomalacia. Recuerde que el término malacia hace referencia a a la capacidad de reblandecer o les iba a decir otra cosa así, de reblandecimiento del encéfalo, y entonces esto puede generar diferentes signologías neurológicas en los animales, ¿no? Desde ataxia, incoordinación, y en algunos casos bastante graves, pues obviamente convulsiones o la muerte de los individuos, en caso dado de que el reblandecimiento de la materia o de la masa encefálica pues sea grave. Este se puede administrar en bovinos, en el caso también de los caballos y las aves. ¿Bien? Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos con las dosis. En el caso de bovinos se dosifica 50 miligramos por kilo y en el caso de las aves y de los caballos a 20 miligramos por kilogramo de peso. Esta es una solución porcentual que se ha recomendado que se administre por vía oral, ¿no? Como pueden ver ahí, esta es una de las soluciones que se pueden ocupar, ¿no? Que viene ya el 50%, nada más hay que sacar obviamente la posología correcta para tratar de evitar a toda costa las reacciones adversas relacionadas al daño neurológico, ¿ok? Bueno, ahora, no solamente puede generar este tipo de lesiones, sino que también puede ocasionar retrasos en el crecimiento o lo que se conoce como polineuritis. Esto hace referencia, bueno, neuritis obviamente es la inflamación y obviamente el dolor en los nervios, sobre todo de tipo periférico. Estas lesiones de reblandecimiento y lesiones a nervios periféricos están totalmente relacionadas a la estructura química del amprolio. No se les olvide que el amprolio tiene una estructura química análoga a la vitamina B1, por lo tanto, el parásito no puede ser el único engañado, sino que también el organismo del hospedero también puede ocupar el amprolio creyendo que es vitamina B1. Entonces recuerden que uno de los precursores, por ejemplo, del nervios periféricos, la mielina, sobre todo en las fibras periféricas de tipo A, que son las que conducen el dolor rápido, obviamente, o las fibras A beta, A alfa, que también conducen obviamente funciones motoras de tacto y de presión, pues estas ya no van a producir mielina, puesto que van a utilizar al amprolio creyendo que es tiamina o vitamina B1. Por eso se generan estas lesiones o neuropatías de tipo periféricas y a nivel del sistema nervioso central se generan estos reblandecimientos porque de igual forma el sistema nervioso y el desarrollo o la neuroplastía del encéfalo pues va a depender mucho de la vitamina B1. De hecho, no sé, bueno, algunos de ustedes habrá visto en alguna terapia que algún paciente con signos neurológicos o cuando tienen neuropatías o dolores crónicos en nervios periféricos les manda, hay un producto que se llama Doloneurobion,
no me acuerdo qué trae de principio activo de analgésico, pero sí sé que trae vitamina B1, diclofenaco, sí, gracias, y tiene vitamina, tiene tiamina, justamente con el objetivo, obviamente esto sí es tiamina real, con el objetivo de formar mielina y evitar estas lesiones neurológicas crónicas, ¿no? O dolor crónico neuropático, pero aquí al contrario, ya que el amprolio tiene esa capacidad de engañar al parásito, pero les digo, en algunos casos de dosis altas o tratamientos muy prolongados con este desparasitante, pues puede también engañar al organismo del hospedero y vamos a ver lesiones de tipo neurológicas. Aquí en relación a las preguntas que nos hacían de la ponencia anterior, de, bueno, ¿cómo tratamos estas intoxicaciones? Pues obviamente en este caso sería un poquito más sencillo a lo mejor el razonamiento porque una retira del amprolio, obviamente. Este tipo de desparasitante no tiene un antagonista de tipo competitivo ni tampoco fisiológico, pero si el problema es que el amprolio está reemplazando a la tiamina, pues uno de los tratamientos para la intoxicación con este desparasitante es la suplementación de tiamina, ¿ok? Para tratar de corregir los signos clínicos en el paciente. Ahora, muy particularmente la encefalomalacia dependerá del grado de degeneración de la masa encefálica, pero puede que en algunos casos la administración de tiamina no sea suficiente para controlar los signos, porque puede obviamente haber una destrucción importante del tejido encefálico. Pero si son lesiones periféricas, pues probablemente la administración de tiamina pueda corregir la signología clínica y lo demás son signos clínicos adyacentes, ¿no? Si hay ataxia, hay incoordinación, si hay cinetosis o algo más, eso se trata con fármacos que tengan obviamente ya conocidos para cualquiera de estos signos. Bueno, las dosis aquí están justamente para que no tengamos este problema. En el caso de las aves son de 5 a 10 miligramos kilo. Les digo que se da en el agua de bebida. Hay algunos productos comerciales que también aparecen a estas concentraciones, como son el 0.012%, ¿ok? Y particularmente para las aves, pues tenemos una ventaja porque no requiere tiempo de retiro. Si tenemos dosis mayores, por ejemplo, ahí les comentan que son de 113 gramos, bueno, 113.5 gramos, me comí el 0.5, perdón, por cada tonelada. Sí puede llegar a requerir tiempo de retiro, sobre todo en aquellas aves que van a ser de carne. Ok, no estamos hablando de las aves de postura, ¿no? Sino de las aves de engorda. Bien, ¿y esto por qué? Porque obviamente una dosis más alta me puede generar, en este caso, ahora sí, residuos que puedan requerir que esperemos un tiempo antes de disponer del subproducto. Bien, y para el caso del huevo, que sí se puede utilizar, son 5 días de tiempo de retiro. En este caso, los 5 días, te los están sugiriendo para el caso de 5 a 10 miligramos kilo. Bien, si llegaran a utilizar dosis mayores como la que está en el párrafo intermedio, pues la recomendación también para el caso del huevo pues sería por lo menos 7 días de tiempo de retiro antes de utilizar el huevo de esas aves. Bueno, antes de la postura, más bien, disculpen. En el caso de los bovinos, se pueden utilizar tratamientos de 3 días, conejos, también 5 días, y en el caso de cabras y borregos, 3 días para que esperemos, para utilizar algunos de los productos que obviamente que se obtengan a partir de alguno de estos animales. Bien, bueno. Vamos a pasar con otro fármaco que también ya es ampliamente usado, es uno de los fármacos que más se está comercializando ahorita en el mercado y se llama toltrasuril. De hecho, el toltrasuril, se ha vuelto una de las opciones terapéuticas para sustituir al empleo de las sulfas, por ejemplo, en el caso de las coccidiosis. Bien, en un principio el toltrasuril era una sustancia bastante cara, puesto como con algunas otras moléculas nos pasó, por ejemplo, con la enrofloxacina. Bayer fue quien tenía la patente, entonces, el toltrasuril era una sustancia bastante cara, no me acuerdo cuánto costaba el galoncito, porque sí era caro, era el Vicox, y no me acuerdo, pero estaba carito, sigue caro el Vicox, de hecho, Bayer es bastante caro. Sucedía lo mismo con el Vitril, que era el enrofloxacina, entonces ahorita ya, para fortuna de todos nosotros, Bayer ya perdió la patente y ya tenemos varios laboratorios que pueden comercializar el toltrasuril y que, tienen precios un poquito más accesibles. De hecho, ya hay presentaciones para grandes especies, para pequeñas especies, en donde puede venir solo o acompañado de otros antiparasitarios, por ejemplo, para cubrir el espectro con nemátodos. Entonces, el toltrasuril es una sustancia química que es totalmente sintética y es activa contra todas las etapas, del desarrollo de las coccidias, incluyendo, como dice ahí en su transparencia, los esquizontes, microgametos, macrogametos. Entonces, esto lo ha hecho que el toltrasuril
se vuelva pues una sustancia en su momento pues popular y de uso ya más rutinario que anteriormente, justamente por estas ventajas que ofrece sobre otros protozoacidas que hemos mencionado, ¿no? Que normalmente son sobre las fases primarias del desarrollo de las coccidias, ¿ok? Ahí pasamos por unos topes y se escuchó bien graciosa mi voz, perdónenme, es que venimos en el coche, ¿ok? Bueno, pero entonces, bueno, le digo, la ventaja que tiene el toltrasuril es esto, ¿no? Que podemos alcanzar esta eficacia, ¿no? De hecho, bueno, en algunos textos he visto yo que consideran que el toltrasuril es un coccidicida por este efecto, pero por el mecanismo de acción por el cual lo produce, también algunos no, es que es un coccidiostato, pero a concentraciones más altas podemos encontrar que tiene un efecto de tipo coccidicida. Entonces hay algunas partes importantes de la sustancia. Lo que sí debe de quedar bien claro desde ahorita es que es contra coccidios. Ajá. En muchas cajitas de medicamento, acuérdense, no queremos que sean médicos de cajita, pero también hay opiniones al respecto de algunos veterinarios que puedes tener efecto contra yardias. Eso no es cierto. Toltrasuril no sirve para el caso de las yardias. Ya de yardia ya hablamos suficiente, entonces nada más recordar que el toltrasuril es para coccidios. Sí, de hecho algunas presentaciones, por eso les digo que ya vienen combinado, puede incluir un benzimidazol, que puede ser febendazol. Entonces es una mezcla ya bien común que venga con febendazol y el toltrasuril, justamente para cubrir el espectro contra nemátodos, ¿ok? Y también contra las yardias. Por eso las cajitas dicen que actúa contra yardia, pero no es el toltrasuril, para que no se vayan a equivocar, como les dice Isma. Bueno, ¿cómo actúa el toltrasuril? Bueno, va a generar una interferencia con la división del núcleo, particularmente del protozoario. Entonces, puede también generar algunas alteraciones sobre la acción y la obtención de energía, porque también puede tener alguna actividad sobre las mitocondrias. Y también, en el caso de la formación de los microgametos, también puede alterar su estructura, literalmente del parásito. Estamos hablando de la estructura como tal, de la formación de. Entonces, puede dañar la pared. Además de que no es que tenga un mecanismo similar a un protozoacida de tipo ionóforo, como estábamos viendo al principio, pero también puede generar una vacuolización, pero esto lo va a hacer a nivel del retículo endoplásmico, y entonces esto va a generar una deformación total del parásito, y entonces en algunas etapas el desarrollo las puede afectar y finalmente no acabará formando las fases adultas del protozoario o en este caso del coccidio, ¿ok? Entonces, la cantidad de mecanismos de acción que pueden, les digo yo, como confluir en un punto final, que es evitar el desarrollo y la interferencia que tiene con la obtención de la energía, pues esto les digo que ha generado algunos tipos de controversia sobre si es coccidicida, que si es coccidiostato, y también depende de las concentraciones plasmáticas que esté al alcance. Pero bueno, vamos a dejarlo en que puede llegar a tener acciones coccidicidas dependiendo de la concentración que alcance. Bien, no hay que exagerar en las dosis, como les hemos dicho, o sea, las dosis ya están establecidas para alcanzar una concentración plasmática efectiva, ¿ok? Y tiene la ventaja de que, bueno, si ustedes lo quieren utilizar, por ejemplo, en el caso de las aves o en el caso de los bovinos, que no buscamos literalmente la eliminación total del parásito, sino que le dejemos una premunidad, el toltrasuril, a pesar de estos efectos tan importantes que tiene, puede funcionar, ¿ok? Ahora, sí hemos visto, de hecho, no sé si comentarlo, pero en muchos de los seminarios de farma que ustedes han realizado, hay muchos equipos que han toltrasuril, y en los ovinos o en el caso de las aves les han borrado las eimerias, pero hacia cero, ¿ok? O sea, eso también es algo que deben de considerar, ¿no? O sea, es un fármaco muy efectivo, puede permitir la premunidad, pero en algunos casos sí puede obtenerse la eliminación total del parásito, lo cual recuerden que en algunas especies de producción pues no es lo que buscamos, ¿bien? Bueno, entonces ya quedamos, realmente solo se utiliza, o su espectro solo es para la coccidiosis, no tenemos acción sobre nemátodos, estos ya quedamos que contra yardia no va a servir, para que no vayan a utilizarlo con este fin, a menos de que la presentación comercial venga combinado con otra sustancia que sí tenga efecto.
¿Ok? Lo pueden utilizar en conejos, en pollos, en otras aves como las palomas, halcones, cerdo, vaca, oveja, cabra, canino. En el felino se vuelve una buena opción, ¿ok? Porque recuerden que, bueno, hace rato que platicábamos, los gatos tienen un montón de problemas para recibir sustancias, obviamente, pues aquí es una opción terapéutica, por ejemplo, en el caso del gato, para poder evitar la utilización de sulfas, ¿no? Que en los gatos puede resultar muy tóxico. Bueno, el toltrasuril es una sustancia que se administra por vía oral, ¿ok? Se va a absorber a través del intestino y se distribuye ampliamente por el plasma. Les digo que puede alcanzar concentraciones efectivas y normalmente una dosis es efectiva. No requerimos de dosis continuas como también con otros fármacos que hemos visto o ¿cómo se llama? O modificaciones de otras terapias. Digo, normalmente el toltrasuril es efectivo. Los reportes de resistencia del caso de los coccidios al toltrasuril todavía no tenemos una evidencia tan grave que nos diga que ya tenemos que estar buscando alternativas, ¿no? Pero bueno, eso también lo ha hecho que se use de forma indiscriminada. Les digo que ahorita que ya se liberó la patente, pues hay un montón de laboratorios que pueden producir toltrasuril. Les digo que los costos son más reducidos. Pues tengan mucho cuidado, o sea, tampoco vayan a querer aventarle a todo el toltrasuril. Bueno, nada más complementar, una sola dosis de toltrasuril mantiene picos plasmáticos efectivos por 45 a 60 días. Entonces, no es necesario poner una segunda dosis, administrar una segunda dosis. Sí, tiene, le digo, concentraciones plasmáticas muy importantes. De hecho, también es algo que nosotros comentábamos en los seminarios de Pharma, ¿no? Porque, bueno, normalmente nos llegó a ver que algunos de ustedes, no ustedes específicamente, pero algunos equipos repetían la dosis y era alguno de los puntos justamente de crítica de su trabajo, ¿no? Porque hablábamos justamente de, bueno, hay que ver bien porque su Cmax se alcanza rápido, ¿ok? Pero las concentraciones en el plasma es como si tuviese un efecto de tipo post-antibiótico sin ser un antibiótico, porque como decimos, pues sí tienen efectos residuales muy importantes y con una dosis es más que suficiente. Que si lo comparas con las sulfas, que ya requieres a lo mejor repetición de dosis, o con otros fármacos que requieren dosis repetidas. Bueno, tiene una biotransformación totalmente hepática, lo va a hacer en la fase 1 por vías de oxidación y se pueden producir metabolitos. Uno de ellos se llama toltrasuril sulfóxido y el otro se llama toltrasuril sulfona, que siguen siendo activos. Por eso el comentario que les hacemos, que mantienen por un tiempo prolongado estas concentraciones en el plasma, les digo que pueden encontrar hasta 60. Yo también he leído hasta 65 días todavía de encontrar metabolitos activos del toltrasuril en el plasma y obviamente después de los 65 días las concentraciones van decayendo. Entonces es muy raro que pues tengas que estar repitiendo dosis de toltrasuril en cualquiera de las especies antes mencionadas. Todos tienen este mismo comportamiento. Y finalmente estos metabolitos acabarán siendo eliminados por las heces y por la orina. Otro punto a favor del toltrasuril es que puede tener unos márgenes terapéuticos que son bastante amplios. Las dosis no son los rangos de dosis tampoco son tan discrepantes, pero si en caso dado de que hubiese un error en la posología que no fuera de miles de ceros, pero que fuera de 5 a 10 veces, como dice ahí, la dosis terapéutica, en algunos estudios no reportó efectos adversos o efectos colaterales tras la administración del toltrasuril. Entonces, a diferencia, por ejemplo, lo que platicábamos del amprolio o de otros fármacos que tienen márgenes terapéuticos más reducidos y que pueden ser tóxicos, pues también el toltrasuril puede ser una opción. Bueno, las dosis aquí están en el caso de los caninos, en el caso de los felinos, aves, reptiles, cerdos, también bovinos, ovinos y caprinos. Aquí está la tabla de dosis, las dejamos, yo no las leo todas así una por una, pero bueno, puede ser una ventaja. Y en el caso del felino, vean que bueno, puede ser una opción terapéutica el tratamiento para toxoplasma, por ejemplo, para reemplazar a la clinda, si es que así lo desean, o para evitar, por ejemplo, en el caso del gato, también administrar sulfas, ¿no? Para el tratamiento de la toxoplasmosis. Entonces, bueno, aquí está su tablita de dosis. Y algunas de las presentaciones, aquí está el Vicox, les digo que Bayer fue el primero que empezó a comercializar la sustancia, les digo gracias a todos los santos, ya hay otros laboratorios que pueden comercializar porque era bastante carito
el Vicox, ¿no? La verdad es que sí. En un principio les digo que hacían los seminarios de farma y buscaban el Vicox, decían, doctor, está muy caro, no hay otra cosa, y acabábamos utilizando sulfas, ¿no? Porque las sulfas son bien baratas. Pero bueno, ya ahorita ya se liberó la patente. Ahora, hay otros fármacos que ya vimos, solamente haré un recordatorio muy simple porque pues esto ya lo vimos. Tenemos, por ejemplo, el caso de los nitrofuranos, ya vimos a la nitrofurazona. Este ya lo comentamos en la parte de antibióticos. Nada más recuerden que son fármacos de amplio espectro. Recuerden que tienen la capacidad de actuar sobre bacterias gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios y que también tienen la capacidad de actuar sobre algunos protozoarios, ¿no? No solamente los coccidios, en este caso Eimeria, sino que también podemos tener la eficacia sobre, por ejemplo, Moeva. Yardia, volvemos a lo mismo, no. Recuerden, este no tiene un espectro contra Yardia para que no se vayan a sacar de onda. Y la posología, que ya la vimos en las clases pasadas, ¿no? Entonces, en esto no me voy a detener mucho. Bueno, la furosolidona, también aquí está, el diarrefin, no sé qué se le ocurrió el nombre, pero bueno, se puede utilizar en el caso de los cerdos y en el caso de las aves, 10 miligramos kilo para el cerdo, y en el caso de las aves, aparte es por millón, son 55, ¿ok? Y aquí están algunos de los productos, les digo, bueno, se utiliza obviamente para estas diarreas generadas por coccidios. Bueno, antes de esto, Perdóname. recuerden, los nitrofuranos tienen efectos teratogénicos, mutagénicos y carcinogénicos. Ajá, por el grupo nitro que utiliza nitro, que lo ocupa para reducir la molécula. Para recordar que los gestantes van a salir de esa decisión terapéutica. Ajá. Bueno, las tetraciclinas. Bueno, las tetraciclinas igualmente ya lo vimos. Recuerden que son antibióticos considerados de tipo bacteriostáticos que tienen la capacidad de actuar sobre la síntesis de proteínas, ¿ok? Entonces, las oxitetraciclinas, como la clorotetraciclina y la oxitetraciclina, se pueden utilizar para el caso de la anaplasmosis o en el caso de la coccidiosis, obviamente la cistoisospora, en el caso de los caninos. Aquí están las dosis para recordarles cómo se utiliza. Recuerden también que las tetraciclinas son fármacos que pueden tener, sobre todo en el caso de las pequeñas especies, hablando de reacciones adversas, recuerden que son aquellas que manchan los dientes de tipo así como un colorcito marrón, están totalmente contraindicadas en los equinos por el hecho de que son hepatotóxicas. Bueno, no se pueden utilizar tampoco en gestantes y nada más recuerden que son antibióticos o de los pocos antibióticos que tienen la capacidad de eliminar, bueno, aparte de los propios protozoarios, también a las bacterias y actuar sobre materia orgánica.